¿Ok? ¿Dónde los tomo? Aquí le diríamos que en el directorio donde tenemos toda la información, ¿no? Aquí, en ese directorio, aquí. Entonces aquí le digo yo que quiero recuperar las variables, ¿ok? Y va a aparecer un wizard en donde tú le puedes decir qué variable quieres recuperar. Aquí está. Entonces, aquí tú puedes seleccionar, por ejemplo, yo no quiero que se recupere la respuesta y todo lo demás sí. ¿Ok? Y ya. Le dices tú que lo recupere. Y en ese momento tú recuperas todas tus variables como si hubieras seguido la sesión anterior. Entonces ya vieron clear, la variable, clear, sin nada más, es todo. CLC, borrar la consola o la pantalla. Close, el nombre de la ventana, pues es solamente cierra esa ventana o close all, todas las ventanas abiertas, ¿ok? Para hacer uso del editor, ya vimos, es New Script. Y ya, se crea y aquí se ponen todos los comandos. Este icono que está aquí es para correr el programa, ¿ok? Esta parte es para manejar los breakpoints, indentaciones, esta parte, ¿no? Comentarios. Y dentro de estos podemos quitar los breakpoints, habilitarlos, deshabilitarlos, cualquier cosa, esta parte. ¿Cómo corro un programa de MATLAB? Lo primero es, necesitamos que el directorio de MATLAB contenga nuestro lugar donde tenemos los programas. Entonces, una forma muy simple de hacerlo es que estando en el editor, cualquier programa, tú le digas que lo corra. En ese momento te va a decir, ¿sabes qué? No es parte este directorio de los directorios estándares de búsqueda. Ya sea que le digas que lo cambie o que lo añada, te va a dejar un lugar en donde ya te reconoce ese directorio y lo puede correr. ¿Ok? Ahorita está corriendo, pero espérenme. Este es un polinomio que ayer estaba programando. ¿Ok? Ese sería nuestro polinomio grado 5 que calculé. Total que aquí ya está reconociendo el directorio donde tengo este programa, aquí. Y todo lo que esté dentro de este programa puede ser invocado directamente desde aquí. O sea, si yo le digo este programa y está en ese directorio, lo reconoce como si fuera una función original de MATLAB. Lo que sí les decía es que el path no se actualiza ya para siempre, sino tenemos que volverlo a actualizar la vez siguiente que entremos al programa. Entonces, cada que te diga, lo añade, funciona todo ese programa, lo apagas y otra vez vuelves a necesitar hacerlo. ¿Ok? Otra forma, en lugar de que tú lo hagas cuando le dices añádelo al programa, añade el directorio del programa al path, en lugar de eso tú lo puedes hacer a través de un comando, spat, paréntesis, otra vez path, y luego le pones el directorio donde quieres tú trabajar, punto y coma. O bien, primero pones y luego pones el path.
¿Y eso qué significa? El orden en el que tú quieres que sea la búsqueda. Es decir, quieres que todo lo que tú corras, primero lo busque ahí y luego en los directorios de MATLAB, o al revés, primero en todos los directorios de MATLAB y luego en el tuyo. Y esto lo logras modificando este orden, primero el directorio tuyo y luego el path, o al revés. Este es lo que tenemos, ¿no? Y ya una vez que está reconocido, pues directamente aquí lo puedes correr. Aquí está la corrida del path, o sea, del comando en Command Window, o la otra opción que yo les digo, simplemente le corres y le dices que lo añada. Es lo mismo. Ahora, los identificadores de las variables pueden ser muy, muy largas, pero las primeras 19 posiciones son las que hacen diferente una variable a otra. Entonces, si yo después de la posición 20 en adelante son diferentes las variables y son unos nombresotes grandototes, para MATLAB va a decir que son los mismos, porque nada más descarta las primeras 19. Las demás, no necesariamente. ¿Ok? Entonces, sí es importante que si vas a usar una variable muy larga, te fijes que son 19 los que hacen la diferencia entre una variable y otra. Y es sensitivo a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si tú le pones cont mayúscula y el cont minúscula para contador, es para ella o dos variables diferentes. Entonces, las combinaciones de mayúsculas y minúsculas sí se distinguen, por lo tanto, te dan diferentes variables. Te permite letras, dígitos y caracteres de subrayado. La diferencia está en que todas las variables se pueden usar con números y guión bajo a partir de la segunda posición. En la primera solamente te permite letras, no dígitos y no subrayado. ¿Ok? Los comentarios se hacen a través del porcentaje. Yo lo que ponga después de un porcentaje se considera un comentario. ¿Qué significa? Que no se revisa ni sintaxis ni nada, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo. Yo aquí le estoy poniendo en la función un comentario de qué es lo que está haciendo, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, esta es un sistema no es cierto, es una ecuación lineal de dos variables. Y ya. Esa es la forma en que yo puedo poner los comentarios. Por ejemplo, aquí estoy comentando porque esta parte es la solución al sistema y aquí estoy haciendo la gráfica. Este es de los programas que menos tienen, ¿cómo se dice? Comentarios para documentar, ¿no? Pero sí es muy importante que aquí tiene mucho más. ¿Por qué? Porque aquí te está poniendo qué tipo de entrada estás aceptando y qué tipo de salida tiene la función. Entonces, aquí sí te explica un poco más y así, ¿no? Esta es una función de MATLAB, no es mía. Entonces, por ejemplo, aquí está poniendo mucha más documentación. Aquí aparece, ¿ok? En algún punto se abrió, no sé por qué. Por ejemplo, es una... ¿Sí ven los comandos con los que empiezo los programas? Chicos. Close all, CLC y clear. Sí, Esos tres comandos son como básicos para que nos aseguremos que todo se haya ido antes de empezar a correrlo. Porque a veces tenemos tan mala suerte que una variable ya tenía información y luego resulta que no nos afecta, ¿no? En algún punto me ha pasado. Entonces sí es importante que esto se limpie cada vez. Este es un sistema
Ecuaciones lineales de solución única. Y aquí la idea de estos programitas que hice fue que se visualizaran los sistemas, los tipos de sistemas que estamos aquí trabajando. Entonces, es importante que pongamos comentarios en donde nosotros necesitemos. Acuérdense que después ya no nos vamos a acordar de qué hicimos. Es importante que quede eso para que cuando lo retomemos en algún punto, pues sí lo tomen. Ok, esos son los comentarios. Luego, ¿cómo defino una variable? Ya vimos que podemos darle valor así y toma el tipo de dato por default, o en este momento le digo de qué tipo quiero y lo creo. Estas son las variables de una sola posición. Cuando estamos hablando de matrices, se usan los corchetes cuadrados, ¿ok? Entonces, es un vector renglón, entonces es 1, 2, 4, 5, son elementos en un solo renglón, ¿ok? Cuando yo quiero poner estos valores, pero que vayan en otro renglón, tendría que ponerle punto y coma como fin de renglón. Entonces es 1, fin de renglón, 2, fin de renglón, 4, fin de renglón, 5. Entonces tendríamos un vector columna, ¿ok? Cuando yo tengo una matriz, entonces yo le digo 1, 2, 3, cambio de renglón. 20, 21, 22, cambio de renglón. 41, 42, 43, cambio de renglón. 50, 51, 52, fin de la matriz, ¿ok? Aquí el único que hay que considerar es lo siguiente. La matriz no necesita que tú le digas explícitamente cuántos renglones y cuántas columnas tiene, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Dependiendo de los valores que tú le otorgues la primera vez, pues va a dejarla de ese tamaño. De tal forma que esta es una tamaño 1×4, este es de 4×1 y este es de 4×3. ¿Okay? Así se dan las definiciones de matrices. Lo único que hay que tener en cuenta al trabajar con matrices es de que cuando yo lo defina, todas las matrices tengan el mismo número de columnas. Entonces, si yo empecé aquí con un elemento en la columna, acá también y acá también, ¿ok? Cuando yo le digo que son 3 elementos de columna, aquí también tiene que ser 3, 3, 3, ¿ok? Entonces, no puedo tener renglones de diferente tamaño de columna porque ahí sí me puede marcar un error. Ay. ¿Ok? Entonces nada más hay que tener eso en consideración, que no me equivoque en el número de columnas de una y de otra. O sea, si son 3, todas son de 3. Y si una es de 4, todas las demás son de 4. No puedo hacer de diferente tamaño las columnas. Y respecto a los renglones, pues puedo dar todos los que yo quiera. Ahí sí no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo acceder a algún elemento de la matriz? Se pone la matriz y paréntesis redondos, qué renglón y qué columna. Con eso llego al elemento que yo necesito. Por ejemplo, esta matriz que tengo aquí, cuando yo le digo 2, 3, es segundo renglón es 1, 2. Tercero es el 22. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo al respecto. Vamos a hacer nuestro primer programa, por favor, chicos. Ok, entonces ya tenemos un nuevo programa. Aquí, acuérdense los comandos. Siempre para empezar es limpio consola, limpio memoria, cierro todas las ventanas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una matriz A. Una matriz A que tenga, por ejemplo, los siguientes elementos. Ustedes ven cualquiera que ustedes se les antoja.
Ahí, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué puede ocurrir? ¿Sí lo va a poder correr? Pues yo creo que no, porque tiene más columnas, un renglón. Entonces, ahí vamos a ver cuál es el... Bueno, primero me va a decir que lo tengo que salvar. Entonces, este va a ser nuestro programa. Estos son variables. Entonces, le digo que lo añada. Y ahí es el error, ¿no? Las dimensiones de las matrices no son consistentes, entonces tienen que ser iguales. Igual número de columnas. Es lo único que te está diciendo. Entonces, ok, ya modifico esto y digo, así es cierto. Este 0 se me fue. ¿Ok? Entonces, esa es mi matriz. ¿Cómo yo puedo encontrar un elemento? Por ejemplo, el elemento 3,2. Aquí le voy a quitar el punto y coma para que me presente la información. ¿Les parece? ¿Okay? Aquí me imprime la matriz A y el 3,2 es este. ¿Ok? Esa es la forma en que yo puedo acceder a un elemento. Otro elemento que yo podría imprimir, por ejemplo, podría ser el 2,1. Perdón, sin punto y coma para que se vea. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo le digo el elemento 8? ¿Se puede? ¿Creen que se pueda? Sí se puede. Sí se puede. Fíjense lo que hace MATLAB. Cuando yo le doy dos posiciones, no hay ningún problema, ¿no? 2,1 es este, ¿no? Y 3,2 era este, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando yo le digo la posición 8? Fíjense cómo cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, lo que hace es poner todas como si fueran, todas las columnas como si fuera un vector hacia abajo y empieza de abajo hacia arriba. Pensaba que contaba horizontalmente. No, es hacia abajo, sí. Por ejemplo, el 10, ¿cuál es el 10? Ay, otra vez, un 8. El A10, entonces, 4, 8, 9, 10, es este. Ah, otra cosa. ¿Qué pasa cuando yo tengo matrices tridimensionales? ¿Se acuerdan que teníamos, por ejemplo, una imagen que, por ejemplo, ahorita no hagan mucho caso de los sintaxis porque no lo hemos visto, pero imagínense que tenemos así. Entonces, el renglón 1, todas sus columnas del primer canal, aquí el que le ponga un 1. El 2 del primer canal, que le ponga un 2. El tercero del primer canal, que le ponga un 3. Y el cuarto del primer canal, que le ponga un 4.
Ok, luego el primero del segundo canal, que le ponga un 11. 11, un 12, 12, un 13, un 14. El 1, tercer canal, que le ponga un 21. 31, 31, voy a acabar, permítanme. 41, este era 31. Ok, entonces, fíjense, esta como es una matriz. Una matriz A, que en su primer canal, imagínense color, este es el rojo, estos son sus valores. Perdón, este. ¿Okay? En su segundo canal de color son estos. Y tercer canal de color son estos. Ok. Ahora, ¿cómo los ordena? ¿Cómo creen que ordene? Primero el canal, hablando de ordenación, cuando no tenemos los tres índices de referencia. ¿Creen que primero ponga este y luego este y luego este y luego este? ¿O primero este, luego este y luego este y luego empiece 1, 2, 3, 1, 2, 3? ¿Cómo creen? ¿Están de acuerdo que si yo le digo el 4, sin problemas, ¿no? Es este. Es este, ¿están de acuerdo? Pero si yo le digo la posición 5, ¿cuál creen que sea? Bueno, la 7. Entonces, la 7 te da un 3. 4, 5, 6, 7. Entonces, primero pone todo el primer canal hacia abajo, luego el segundo canal, luego el tercer canal. Ajá. Entonces, si es de 4 por 4, 16, hasta que estemos en el elemento 17, por ejemplo, ya estaríamos acá. ¿Sí? ¿Entendimos esa parte, chicos? Sí. También tenemos forma de continuar comandos. ¿Para qué se usa esto? Para no tener comandos, líneas de comandos tan largos. Entonces, podemos continuar como si siguiéramos arriba, en la parte de abajo, y el compilador lo toma como si esto que está abajo siguiera acá. ¿Okay? Cuando pongo tres puntitos, lo que yo ponga después se considera que es un comentario, entonces no lo va ni a revisar, ni a revisar el sintaxis, ni a nada. En algunos lenguajes como que se acostumbraban a hacer comandos muy largos porque se suponía que eso era muy rápido, pero creo que a la larga no es muy fácil de documentar ni de entender. Entonces, por eso es que aquí MATLAB les está dando la oportunidad de que corten el comando de forma lógica, ¿verdad? Pero que físicamente te ayude a entenderlo mejor. Entonces, es el mismo comando, es como si aquí continuara todo esto, ¿ok? Ahora, ¿qué operadores relacionales tenemos? Los operadores relacionales son muy similares a otros lenguajes, excepto el diferente o el negado, ¿ok?
¿Cómo es el menor que? Igual. Mayor que, igual. Menor o igual, mayor o igual. Aquí tal vez varía un poco el igual. Cuando yo estoy asignando, donde A vale 2, ahí sí es un solo igual, pero si yo estoy comparando y yo pregunto, ¿A es igual a 2? Entonces ahí es doble igual para hacer como el énfasis en que estamos buscando igualación, ¿sale? Si sí es lo mismo o no. Y cuando yo quiero hacer negación de algo, o sea, como A no es igual a B, entonces uso este carácter para hacer la negación. Si no lo encuentran, pueden ir a Word y lo copian y pegan, o si no, a través del código ASCII, pero este es el único comando que es un poquito más diferente de otros lenguajes. Todos los demás se parecen muchísimo, incluso en algunos otros ya está el igual para comparar doble, pero digamos que la negación pues sí es especial. En otros lenguajes es el signo de admiración, ¿verdad? Aquí es la virgulilla que le llaman, ¿ok? Los operadores lógicos corresponden a el AND, 2 ampersand, el OR, 2 pi, y el NOT vuelve a ser el mismo comando en donde yo hago la negación de lo que estoy considerando ahí, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago el control del flujo? Ahorita no se fijen mucho en qué están haciendo los comandos, solamente hay que seguir la estructura de los ifs. Un if, ¿para qué nos sirve? Como control del flujo del programa, ¿qué hace un if? Una decisión entre una cosa u otra. Exactamente. Entonces, si se cumple, hace algo. Si no se cumple, opcionalmente puede hacer otra cosa o no hacer nada, ¿verdad? Ese es, digamos, los casos. Aquí, por ejemplo, tenemos if, una expresión, se hace algo y terminas. O bien, si se da la expresión, se hace algo y si no, se hace otra cosa, ¿ok? En todos los casos, el if termina con end. Eso es siempre. Pero opcionalmente podemos tener el else, ¿ok? Esto es, digamos, la estructura básica del if. Ahora, un for se usa cuando yo sé de antemano en los pasitos que voy a hacer. ¿Cuántas veces va a iterar el for? ¿Ok? Entonces, yo ya sé algo. Si yo dentro de los comandos modifico la variable en donde termina el for, podría ser una mala práctica de programación. ¿Okay? Aquí la idea del for es de que ya sabemos desde antes cuántas veces se va a trabajar. ¿Okay? Eso es, digamos, lo que ya conocemos. ¿El for es parecido al de Python? Fíjate que no sé Python, tengo que aprender. Pero me dicen que se parece mucho a MATLAB, no sé exactamente. Sí, porque en Python también creo que estableces el rango de donde inicias y donde debe de terminar el for. Exactamente, entonces. Y aquí es de que tenemos un intervalo del 1 al máximo de renglones y del J al máximo de columnas. Chequen, este comando tiene un valor intermedio y este no, ¿ok? Si yo no lo digo, los pasitos que va a hacer es cada uno. Entonces va a ir a 1, 2, 3, 4 y hasta el máximo de columnas en este J, ¿ok? Pero si no, yo tengo que decir cada cuánto va a incrementar. Por ejemplo, 1, el siguiente es 3, 5, 7, 9, así, ¿no? Estamos haciendo pasitos de 2 en 2 y este es pasito por default de 1 en 1, ¿ok? Y la otra es que tengo que terminar en un end. Entonces, este for termina en este end y este for termina en este end. También tenemos aquí un if que termina en un end. Ahí lo importante es que no hay diferencia entre los ends de ifs y los ends de for. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con la indentación para que no se nos pase algo que haga que no se corra correctamente. Es lo único que hay que considerar. ¿Ok? Ahora, un while como tal es un ciclo que sí depende de una condición que se va a alcanzar conforme se itere el while, ya sea que termines de contar algo, ya sea que termines de llegar a una posición, ahí debe haber alguna condición que tenemos que cumplir.
Si no hay esa condición, se va a formar un ciclo infinito, en donde va a estar iterando, iterando, iterando y jamás se va a terminar. ¿Ok? Entonces, es importante que si yo hago algo y esta bandera, por ejemplo, que está aquí, depende de un comando que esté dentro, asegurarnos que en algún punto se realice, porque si no, va a salir, ¿no? Lo que a veces podemos hacer es tener doble condición. Mientras no se dé algo o otra cosa, continuamos. Entonces, esa es otra opción para que no se nos ciclen los whiles. Esto, más que MATLAB, son técnicas de programación, ¿no? Cómo se hace esta verificación de las condiciones. Y la otra es un flujo en donde se le llama hacer switcheo. ¿Sí han trabajado el switch? Sí. La diferencia en otro lenguaje, si es de que yo puedo definir un conjunto de valores para los cuales se hace lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a switchar la variable tal. En el caso de que valga 1, haz esto. En el caso de que vale 2, haz esto. Y aquí puedo poner, con este tipo de corchetitos puedo poner, y si vale 3, 4, 5, 6, haz esto. Entonces yo puedo agrupar comportamientos de varias condiciones para que se haga una misma cosa. ¿Ok? Y siempre tenemos una opción final que se llama el otherwise, en donde yo pongo lo que hacemos si nada de lo anterior se cumplió. ¿Y qué hace? Cuando nada de eso se cumple, puedes hacer o un mensaje de error o un comando que necesitas hacer si no se realizó nada de lo anterior. Algo ahí tú tendrías que considerar si es o no necesario contemplar un otherwise. Si no es necesario, se omite el otherwise y simplemente se quedan todos los cases que tú necesitas. ¿Ok? Dentro del compilador, ¿qué es lo que estás haciendo? Estos se traducen como muchos ifs anidados, ¿no? Si esto, haz esto. Si no, haces otro. Preguntas otra vez. Y si se da otra condición, haces algo. Si no, te vas a otra condición. Entonces son un montón de ifs anidados que para nosotros pues es una forma muy, muy fácil de programar, pero que tiene un fondo mucho más complejo que lo que se ve aquí, porque sí implica muchas revisiones de comandos, de condiciones, y dependiendo de eso, pues se hace otra cosa. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? No, ninguna. Muy bien. Ahora, ok, la creación de matrices de forma aleatoria, hay dos opciones, ¿ok? La primera es con el comando rand, que es generación de números aleatorios, en donde tú le dices de qué tamaño quieres la matriz de aleatorios y te da valores entre 0 y 1. Y la otra es trabajar una matriz magic. Las matrices magic contienen elementos que tienen cierto rango de valores y que tienen la particularidad de que tiene igual número la suma de sus renglones y la suma de sus columnas. Ok, voy para MATLAB. Entonces, la primera forma de que yo puedo crear una variable sin que yo le dé explícitamente sus valores, por ejemplo, yo le puedo decir, quiero valores randoms. Esta es de 3 por 4, no, de 4 por 3, ¿no? De 4 por 3. Entonces yo le digo que quiero de ese mismo tamaño, ¿ok? ¿Y qué me va a hacer esto? Una matriz random. Así tal cual, ¿no? Ahora, ¿cómo se les ocurre para que mis valores sean en un rango de 0 a 20, por ejemplo? Simplemente lo multiplico por 20, ¿no? Y entonces ya mis randoms están en el intervalo de 0 a 20. ¿Sale?
Entonces, si haces una matriz random sin especificar valor, iniciaría siempre en 1. Tu máximo valor sería un 1, sí. Ok, muchas Pero ya gracias. cuando lo multiplicas con ese valor máximo, ya te genera valores en esa matriz solo de ese rango de 0 a, en ese caso de 0 a 20. Por ejemplo, de 0 a 50, ¿no? Ahora, si yo lo que quiero es de que mi matriz sea puros valores enteros, entonces yo los redondeo ese resultado. Y ya solamente tengo enteros de ese tamaño, ¿ok? Pero luego, ¿qué pasa si yo quiero incluir negativos? Pues ¿Tendrías entonces, que hacer ¿mande? doubles? ¿Incluirías doubles o no sé? ¿No? Haz de cuenta, le resto 25 a todo. Y entonces me va a dar valores de menos 25 a más 25. El 25 que yo te estoy diciendo es porque es 50 menos 25. ¿Okay? Aquí es como, ¿cómo te diré? Como coincidencia que 50, ¿verdad? Le estoy restando la mitad, pero le pude haber restado solamente 15, por ejemplo. Y entonces, al hacer esto, me va a dar valores de menos 15 a 35, si no estoy mal. Y ya me da valores positivos y negativos. ¿Ok? Esa es una forma de generar, así como lo hago yo ahí en esa aplicación, es como lo hago. ¿Sale? ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿Todo bien? Sí, ¿Y están de por acuerdo que cada que lo invoco me da un valor diferente? ¿Sí? Ajá. Entonces, fíjense, si yo aquí a este B, en lugar de este tamaño tan pequeñito, le doy un poquito de más, por ejemplo, de 15. Si yo no le digo el segundo parámetro, significa que son cuadradas, matrices cuadradas de 15 por 15. Entonces, así lo hago y voy a aplicar un comando que se llama surf. ¿Sí? ¿Qué hace surf? Veo la superficie de los valores. Es decir, aquí están las secciones de las matrices y esto corresponde a sus valores. ¿Ok? Aquí está el 0. Entonces, los que están debajo de esto son los negativos y los que están hacia arriba, ¿se acuerdan que les dije que era de menos 15 a 35? Aquí están los valores posibles que tenemos. ¿Ok? Y entonces yo puedo moverme, ¿ok? Y puedo ver que hay valores altos, pero también hay valores negativos. ¿Sale? Si este tipo de colores no me gusta, yo puedo ir aquí y decirle que quiero un mapa de colores, por ejemplo, grises. Para que entonces, ¿se acuerdan que en una de las presentaciones les ponía los colores oscuros como negros y los colores blancos como todo blanco? Entonces, para tener este mapa de colores, usas el Color Map Gray, ¿ok? Y ya. Ahora sí, no tengo que ver si están hacia arriba o hacia abajo. Yo sé que los negros corresponden a valores negativos y los blancos a los más altos positivos. Y los grises por los intermedios, ¿no? Esa es una forma de visualizar que no hay patrón a seguir en mis valores aleatorios, ¿sale? Tanto pueden haber positivos como negativos continuos o separados o como sea. ¿Sale? Ahora, aquí le voy a poner, ¿no? Para que un surf, ¿ve? Con un color map gray para que se vea en tonos de grises, ¿ok? Ahora, hay otro comando para generar que les dije que eran los magic. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar una matriz mágica de 15, ¿ok? Que hay que tomar en consideración.
Las matrices que se generan con esta función tienen que ser cuadradas, no son como los randoms que yo puedo definir una rectangular, ¿ok? Entonces aquí sí estamos ante una matriz cuadrada de 15 por 15 y que todas sus columnas y todos sus renglones valen exactamente lo mismo, ¿ok? Y aquí puedo decirle que me muestre la superficie de C con el mismo mapa de colores. ¿Ok? Les voy a mostrar cómo es la matriz Magic. ¿Tiene esta un patrón? ¿O es como la random? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí tiene un patrón, ¿no? Sí, tiene un patrón en forma de como Origami. valle, ajá, cresta valle. Cresta valle, cresta valle. Ajá, exactamente. O sea, sí tiene un patrón. Y les decía, aparte tiene ciertas características, ¿no? Dejen ver si se alcanza a visualizar. Pues no. Bueno, la suma de todos estos son la misma que suma de todos estos, como el Sudoku, ¿no? La suma de esto, la suma de esto, la suma de esto. Y aparte, la suma de esta columna, de este renglón, también es lo mismo que la suma del segundo renglón, esas cosas. Ahora, ¿qué inconveniente tiene las matrices Magic? Que no hay dos soluciones para el mismo tamaño. Entonces, si yo le pido un tamaño Magic 15 y le vuelvo a pedir Magic 15, me da el mismo valor. Entonces, no es lo mismo que los randoms, que yo le puedo decir muchas veces y cada vez me da diferente elemento, que el Magic, que siempre me va a dar lo mismo.